Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada con la colaboración de NTV. Antes de empezar el programa de hoy, queremos rendir homenaje al ex congresista Manuel Dagner, un político íntegro, persistente y muy estudioso, con una destacada elaboración programática. Enemigo de la corrupción, incansable. Manuel ha fallecido el 25 de marzo, dejándonos el gran legado de su larga, consecuente y digna trayectoria de lucha democrática y popular. Hasta la victoria siempre, querido Manuel. Bien, ya falta muy poco para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, donde también se elegirá la composición del Congreso 2021-2026. Las encuestas muestran un escenario muy preocupante. Las candidaturas pululan alrededor del 10% de intención de voto, ya sea por arriba o por abajo. Cifras extremadamente bajas en términos de dotar de un mínimo de legitimidad al gobierno que resulte electo. No hay certidumbre sobre quiénes pasarán a segunda vuelta todavía, porque hay una buena cantidad de personas que no han decidido su voto en un contexto de desconfianza y rechazo ciudadano hacia los políticos. Para abordar este tema, vamos a conversar con la politóloga Giovanna Peñaflor, presidenta del directorio de IMACEN, con amplia trayectoria en la investigación sociológica de mercados, de opinión pública, de imagen corporativa y gobernabilidad. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Bueno, la primera pregunta, tú que eres especialista también en el análisis de las encuestas y de cómo va desarrollándose una campaña electoral. Al mirar lo que muestran las distintas encuestas, ya sea la de IEP, Datum, Ipsos, ¿cuál es tu visión de esta campaña electoral? ¿Cómo la ves después de ver estas encuestas? Bueno, yo lo primero que quisiera señalar es que hoy día carecemos de mecanismos totalmente confiables para acercarnos al conocimiento de la opinión pública. Es decir, cuando hablamos del escenario creado por la pandemia, no debemos dejar de reconocer que las encuestas, el hacer mediciones de opinión pública también se ha visto afectado. Es decir, la mecánica habitual de las encuestas presidenciales se ve interrumpida por las dudas, la desconfianza de la población ante un extraño que se acerca, los temores del contagio, mezcla de técnicas telefónicas en algún caso, presenciales en otras. Entonces, yo creo que hoy día lo que solían ser termómetros bastante fiables de lo que pasaba en la opinión pública, además me queda clarísimo, con un país tan complicado, llegar realmente a representar a los sectores rurales. Ya antes, en condiciones normales, se hablaba de la subrepresentación de los sectores rurales en las encuestas. Hoy en día es muchísimo más complicado llegar a ese sector, llegar al sector Entonces, creo que deberíamos tener allí una cierta, no desconfianza, sino una mirada más realista frente a lo que significan los distintos sondeos de opinión. Además, mirarnos en el espejo de lo que han sido los sondeos de opinión en Bolivia y en Ecuador para las elecciones presidenciales en ambos casos. Si bien uno no puede decir porque estuvieron totalmente equivocados, hubieron tendencias que no detectaron. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo no creo que por incompetencia o por mala voluntad, sino simplemente porque la realidad hoy es más difícil de medir. Dicho esto, ¿no es cierto? Como es más o menos la única forma que tenemos de acercarnos al conocimiento. Pero Giovanna, ya que dices eso, una cosita, ya que has mencionado eso, metodológicamente, ¿qué tan confiables son o fiables las encuestas telefónicas? Mira, a mí no me parecen confiables porque en términos generales las bases de datos no suelen ser tan, digamos, exactas como para garantizar un sorteo aleatorio al azar simple. Los muestreos estratificados han demostrado en la práctica ser mejores que los muestreos al azar simple. Hay además un problema sustancial, ¿no? ¿Cómo haces tú para medir la intención de voto sobre 18 candidatos por teléfono?
O sea, es decir, les tienes que leer los 18, en qué orden, cuántas veces se los repites, es la persona que está con ganas de colgarte el teléfono, porque las encuestas telefónicas tienen que ser mucho más cortas, puntuales, cómo verificas quién realmente te está atendiendo el teléfono, ¿no es cierto?, que tenga las características adecuadas, la medición de los niveles socioeconómicos, o sea, yo creo que es una manera de acercarse, pero que hay que entender que tiene limitaciones. Las encuestas presenciales para mí siguen siendo la mejor opción, pero hoy en día se encuentran, como ya te he dicho, con limitaciones por el tema de transporte, por el tema de llegar a determinadas localidades, por los problemas sanitarios. Entonces creo que hay que simplemente tomarlo en consideración, ¿no? No, si ya antes decíamos que no eran la Biblia o la verdad absoluta, sino que había que leerlos en conjunto, y en conjunto además no solo la pregunta de intención de voto, sino todos los datos de la encuesta y leerlo además de forma complementaria con otros datos de la realidad, hoy día eso se hace mucho más necesario. Bien, entonces, bueno, como decías, te Entonces interrumpí, ¿no? vamos al análisis, ¿no? Yo creo que es lo que tú Sí. dijiste en un inicio, ¿no? Primero que estamos con porcentajes muy altos de indecisión, algunos que tienen que ver con cosas más estructurales, bueno, analizando, por ejemplo, lo que significó la caída del fujimorismo, que ha dejado sin representación a un sector importante de la población, precisamente a los sectores populares que durante mucho tiempo votaron sistemáticamente por esta opción, ¿no? Por fuerza popular, y que ya desde hace varias elecciones atrás más bien se han quedado sin opciones que los convoquen de la misma manera. O sea, yo creo que uno de los problemas fundamentales es que las opciones existentes no están logrando conectarse con el Perú popular, ¿no? A pesar de que algunas son catalogadas de populistas, o cosas por el estilo, en el fondo no siento que haya una candidatura popular. O sea, que realmente sea la candidatura de los sectores populares. Y eso se refleja en los bajos porcentajes que, como tú dices, se le adjudica desde el primero hasta más o menos la media tabla. No estamos en un escenario boliviano donde había un candidato, el del MAS, que estaba en una cifra alta que después fue ampliamente superada, ¿no es cierto?, en los resultados electorales, que concitaba a un gran sector de la población. No estamos tampoco en el caso de Ecuador, donde en realidad han habido 4 candidatos con votaciones importantes, es decir, superiores en el caso de los 4, o por lo menos de los 3 muy superiores, de los 3 primeros muy superiores a lo que tiene cualquiera de los candidatos que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, eso está hablando de una incapacidad de estas opciones para convertirse realmente en representantes. Entonces, normalmente el voto del mal menor, en nuestro caso, se ha hecho patente siempre en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, de los dos, ¿cuál me genera menos miedo, menos rechazo? Hemos traído esa lógica, creo que a la primera vuelta. O sea, en esta oportunidad va a haber también mucha gente que termine votando por el que le disgusta menos o por el que siente más inocuo, o algunos también no habría que descartar por que logre expresar este sentimiento de insatisfacción con la política que tiene el peruano, y que no se manifiesta en las calles porque es una situación tan crítica que en la de salvarse primero, ¿no? Yo pienso que es que estamos como si en medio del hundimiento del Titanic a alguien se le hubiera ocurrido hacer un proceso electoral para reemplazar al capitán del barco que se está hundiendo. Entonces no sé cuántas personas habrían interesadas en este proceso, porque hay que reconocer pues que las cosas se han hecho muy mal en el país. Bueno, nos estás pintando un escenario bastante preocupante. Por ejemplo, de lo que me dices se me ocurre este porcentaje tan grande de indecisos.
va a tener que decidir su voto, o cómo ves, haciendo la comparación que haces con el Titanic, o no van a ir a votar, ¿cómo prevés esos escenarios? Bueno, yo creo, lo que pasa es que hay una cultura de ir a votar, ¿no es cierto? Teóricamente, en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, los niveles de ausentismo no crecieron desmesuradamente. Sin embargo, hay que destacar que en nuestro caso, o sea, por ejemplo, el día de hoy, muy cerca de las elecciones, estamos en la meseta del contagio, ¿no es cierto? O sea, estamos arriba. Si esto sigue así, los próximos 15 días, ¿quiénes querrán ir a ser miembros de mesa? ¿Quiénes se arriesgarán a ir o preferirán, bueno, ya pagaré mi multa cuando pueda? Y quiénes irán a votar. O sea, realmente yo creo que allí hay una situación muy complicada, que no necesariamente existía con tal gravedad, ¿no? En los otros dos países. Hoy día tú ves esos avisos de la Defensoría diciendo que ya en Lima no hay cama para nadie, ¿no? Y que por favor protéjanse lo que puedan. O sea, es el Titanic, ¿no es cierto? Entonces, y Lima representa normalmente el 40% del voto válido. En algunas provincias la cosa es menos seria, pero hay toda una sensación de insatisfacción también en el interior del país con las ofertas existentes. Entonces, yo no descartaría, ¿no? No descartaría que haya un porcentaje de ausentismo mayor. El otro tema que hay que ver es, bueno, los que van a votar. Siempre se ha considerado que el voto nulo o el voto en blanco beneficia al primero, ¿no? Ese argumento que no tiene en realidad ningún sustento, ¿no es cierto? Está sumamente extendido en la gente y suele limitar el deseo que muchos tendrían de no votar por nadie. Por lo cual uno no podría dejar de pensar de que en la cola de la votación la gente esté decidiendo por quién votar, ¿no es cierto? ¿Qué les llama más la atención? Hemos tenido ya una muestra de eso en las elecciones al Congreso pasadas con el tema del FREPAP, y no por desconocer las características de este movimiento o su vinculación con los sectores populares, sino que hay que reconocer que había un sector que votó por esa agrupación probablemente pensando que estaba optando por alguien o que no iba a llegar, o manifestando su disconformidad con otro, porque esa es también otra corriente. Voy a votar por el que no va a ganar, ¿no? Para que lavarme las manos de lo que ocurra, si es que tengo que ir a votar. Entonces, hay una esperanza, una expectativa, que es el debate, ¿no? Aunque los formatos de debate no están hechos para el lucimiento, menos para que se profundice en las propuestas, debiera ser una oportunidad para los candidatos de poder llegar a ese sector de la población que hasta ahora le ha sido esquivo, que no quiere escucharlos, que no quiere verlos, que no le interesa lo que dice. Entonces, habría que ver después del debate cuánto se mueven las agujas. En un ratito vamos a entrar al tema de los debates, que sé que también tú tienes muchos comentarios al respecto, pero tú mencionaste algo muy interesante. La lógica del mal menor se ha trasladado en esta elección a la primera vuelta. Y hay algunos analistas que señalan que no solo basta ver la encuesta, la intención de voto, sino también hay que mezclarlo con el desempeño político. Y creo que tú estás aludiendo al desempeño político. Pongo el ejemplo. Keiko Fujimori. Las encuestas le dan 7%, algunas 8%. O sea, es decir, está en el pelotón, supuestamente, según los números, que entra a la disputa por la segunda vuelta, ¿no? Se mueve en ese pelotón. Sin embargo, su desempeño político ha sido muy malo. Tiene 2 mochilas ya pesadas, la de su padre y la de ella misma. Y ella, Fuerza Popular, también estaba segunda en las intenciones de voto al Congreso en 2020 y quedó sexta. Claro que por el reparto de curules tuvo 15, pero en intención de voto quedó sexta, después de haber estado en todas las encuestas segunda. ¿Tú crees que considerando el desempeño político uno pueda ya ir más o menos descartando algunas candidaturas como por ejemplo la de Keiko Fujimori?
Mira, la razón por la que llama la atención Keiko Fujimori, más que por el porcentaje que ella ostenta, es por el porcentaje de los otros. O sea, a estas alturas deberíamos tener algún candidato que estuviera alrededor del 30, ¿no? Algún Claro. otro candidato que estuviera alrededor del 25, algunos otros que estuvieran alrededor del 10, y entonces el 8 ya pues perdería peso, ¿no es cierto? O sea, perdería relevancia, o el 8 o el 7 o el 6, que para efecto de los números de casos que se están haciendo es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, alguien que tiene 8 puede tener mucho menos o alguito más. O mucho más ya, en la misma proporción para negativo o para positivo. Pero en el caso de ella, más bien es una estabilidad, lo que significa que está en su techo, ¿no? Y creo que además allí lo que hay que ver es el antivoto. O sea, ¿qué posibilidades de crecimiento tiene Keiko Fujimori? ¿Qué posibilidades hay de un voto oculto del Fujimorismo? O sea, eso ya en las elecciones del Congreso anterior se vio que no había ese voto, ¿no? Difícil que haya aparecido recién en este momento gente que no quiera decir que va a votar por Keiko Fujimori. Y habría que analizar incluso cuál es su objetivo real. O sea, yo no creo que Keiko Fujimori haya decidido participar para ganar el proceso electoral, ¿no? O sea, sabe que está muy lejos del 40% que tuvo en el anterior proceso presidencial, sabe que eso es difícil de lograr, sabe que en el hipotético y muy lejano, o sea, en el caso de negado que pasara a segunda vuelta, cualquiera le haría puré en una segunda vuelta por el gran porcentaje de voto en contra que tiene. Entonces, eso, más allá de las encuestas, ¿no es cierto?, más allá del lugar que uno ocupe, es porque la gente o quienes analizan no relacionan las variables. O sea, no relacionan. Estamos hablando de un candidato poco conocido o muy conocido, porque no es lo mismo ser conocido por el 98% y tener 5% de votación que ser conocido por el 30% y tener 5% de votación, porque significa que tú tienes el de 30%, tiene mayores posibilidades de presentarse, tiene mayores posibilidades ¿cómo se llama?, de ganar más adeptos que el que ya es muy conocido. Entonces, por eso, por ejemplo, muy válido para el caso de Keiko Fujimori. En el caso, y así también tienes a otros candidatos que ya son bastante conocidos, ¿no? Y que no están teniendo la performance que esperaban. Uno, por ejemplo, es Guzmán, que fue una novedad en el anterior proceso electoral, pero que no ha encontrado cómo ubicarse en este proceso electoral, que ha quedado rezagado y que definitivamente no logra cómo establecer una estrategia que le permita recuperar liderazgo. Ahora, en su caso, tiene los problemas personales, salió muy golpeado en la anterior elección, pese a que él no fue candidato, lo golpearon, y a eso hay que aunarle el hecho de que su partido, o gente que pertenece a su partido esté gobernando, ¿no es cierto? Porque para no entrar esa discusión de si el Partido Morado gobierna o no, porque además ahí hay una cuestión de percepción, y entonces realmente está alguien que iba a ser su vicepresidente, que ya no lo va a hacer, pero que está pues vinculado a él y que genera una sensación de falta de competencia para atender los problemas que hoy día tiene el país. Efectivamente. Regresando al tema del debate, de los debates, yo considero que son importantes y bueno, tienes toda una reflexión al respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, el debate que lo hizo alcalde a Muñoz. Él estaba a mitad de tabla, se presenta el debate, no se presentó Reyardo, creo yo, por un tema de soberbia, y gana la alcaldía, se hizo alcalde. Otro debate también interesante, hay muchos, ¿no? El debate de Cornejo, Castañeda, la elección del 2014. Se plantó muy bien Cornejo en el debate y quedó segundo, algo que no parecía, ¿no? Porque parecía que Villarán iba a quedar segundo. Entonces, hemos tenido un debate el domingo 21, ¿no? Hemos tenido un debate 2 horas y un poco más en la televisión, uno de los canales más vistos, de América Televisión, organizado este debate por El Comercio, y en este debate, bueno, indudablemente, y ahí lo muestran las cifras, ganó Verónica Mendoza,
¿no? Se presentó mejor, no fue López Aliaga, ¿no? Y hubo una encuesta telefónica o un sondeo, perdón, con QR y el smartphone, con QR, yo nunca había visto una encuesta con QR donde votaron alrededor de 200.000 personas y Verónica Mendoza tuvo 34.2%. Bueno, entonces mis preguntas son, ¿cómo has visto ese debate? ¿Ese debate constituye un punto de inflexión para la candidatura de Verónica Mendoza? ¿Y qué tanto pesa ese sondeo? A ver, primero que hay que diferenciar encuesta y sondeo, ¿no es cierto? O sea, es decir, la encuesta busca a la persona para preguntarle su opinión. Este sistema, más allá de lo llamativo que resulta tecnológicamente, quiere decir que yo me acerco a emitir mi opinión. Entonces pueden haber sectores con poco deseo de participar, que no le gustó ninguno, o que no se sintió llamado, o sea, no identifica incluso ganador, ¿no es cierto? Porque ahí incluso los que no identifican ganador me parece que fueron muy pocos, ¿no es cierto? No votan, no van y sacan su código QR y no emiten su voto. ¿No es cierto? Entonces estamos hablando no sobre la totalidad de los que vieron, no sobre la totalidad de los que evaluaron el debate, sino sobre un grupo de personas que quiso emitir su opinión. Entonces, allí, y eso es claro, es indicativo, sí puede ser indicativo, ¿no es cierto? Aunque, y además porque Verónica Mendoza no es una candidata que se caracteriza por tener una gran cantidad de trolls, ¿no es cierto?, en las redes sociales, o que vayan a votar. Pero bueno, de todas maneras, en esas votaciones también se mezclan mucho de este tipo, ¿no? Porque si yo tengo una maquinaria o un soporte partidario, lo que fuera, puedo incidir en el tema de los resultados de la votación porque yo me acerco y yo saco el QR, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer término. En segundo término, sí, pues habría que analizar los ratings, ¿no? Porque realmente a cuánto llegó ¿cómo se llama? A cuántas personas llegó el debate y la totalidad del debate. Creo que para mí es un tema de un punto de inflexión en el sentido de que Verónica Mendoza ha mostrado que se ha dado cuenta de que su campaña, como estaba planteada, no servía. Y incluso el cambio de look, ¿no? Más allá de que a algunos les guste o no les guste, es una manera de decir, estamos cambiando, ¿no? Algo como así como pudo haber sido en su momento el polo rojo y el polo blanco de Ollantumala, ¿no? Claro, o sea, porque las formas son muy importantes también en la política, también comunican. Ahora, ¿eso es suficiente? Definitivamente no. O sea, es un elemento que puede llamar la atención, pero habría que ver qué viene después. El hecho de haber ganado el tema del debate y circunscribirse a los que lo vieron tampoco es tan buen, digamos, performance, ¿no? O sea, es decir, tendría que haber un tema agresivo en redes, lo que se llama el post-debate, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo no haber visto el debate, pero veo los comentarios, que estuvo mejor o que ella ganó, lo que fuera, eso puede incidir, sí, pero que yo sienta que la campaña de Verónica le ha sacado el jugo a este episodio, no lo siento igual. Creo que era un debate importante. Creo que López Aliaga lo ha desaprovechado, pero también evaluado en el sentido que no es lo mismo dejar de asistir al debate del Jurado Nacional de Elecciones que hacerlo a ¿no? Porque la gente nunca tiene claro a quiénes invitaron y a quiénes no, porque también han habido varios debates en ese proceso. Entonces, la verdad que no asistir a ese debate no es considerado pues una cosa trascendental o del mismo nivel que no ir al que hace el Jurado Nacional de Elecciones, que en ese sentido tiene un nivel mayor. Claro que tiene la gran problemática de que son 3 días de debates, no solo uno. Eso puede afectar el tema de tener una visión global, ¿no? Pero depende ahí cómo lo pongan cada uno de las campañas y qué tan disruptivos sean. En mi opinión, en el caso de Verónica Mendoza,
es que tenía que salir de lo mismo. Era como una candidata para la cual no habían pasado 5 años desde la anterior presentación. Creo que tiene dificultades para definir el discurso claramente, y para los que les guste el discurso, la gran pregunta es si ella parece como la persona idónea para llevarlo a cabo, ¿no? Porque son varias etapas en el proceso de evaluación. Entonces, en todo caso, está claro que de crecer va a ser una de las candidatas que disputen, no alguien que sobresalga claramente por su intención de voto, salvo que vuelva a sorprender, pero de una manera incluso ya mucho mayor en el debate del Jurado Nacional de Elecciones, porque hay que ver también que ya ha mostrado parte de sus cartas, que ya ha generado una expectativa, entonces va a un debate en calidad de favorita, y eso siempre hace las cosas más difíciles. Bien, estamos un poco ya con el tiempo y solo unas 2 preguntas más. Salimos de la izquierda, vamos a la derecha. ¿Cómo ves a la derecha? Tiene 3 candidatos. Hace un rato nos hablabas de que la caída del fujimorismo ha dejado sin representación a un gran grupo de electores que en la elección del 2016 superaba el 30%. Tenemos 3 candidaturas ahí, la de Keiko Fujimori, que bueno, no despega, la de Soto, bueno, con esta vacunación que se ha hecho, y bueno, él ya era criticado por no tener una buena campaña, y la de López Aliaga, que tuvo una irrupción, pero hace agua por varios lugares, ¿no? Por su lista al Congreso, por su autoritarismo. ¿Cómo ves a la derecha en esta elección? Bueno, yo creo que definitivamente están teniendo problemas para ubicar el candidato ideal, ¿no? O un candidato que pueda convocar a un sector mayor, aunque hay que destacar, ¿no? Que en este contexto, digamos, sacar 16 o 17% podría poner a un candidato en la segunda vuelta. Bueno, ya lo puso, en realidad PPK pasó con un porcentaje parecido, bueno, pero había uno mucho más arriba que era Keiko Fujimori. Entonces, si estamos hablando de ese porcentaje, claro, de los 3, el que parece que estaría mejor ubicado sería obviamente Rafael López Aliaga, y creo que su crecimiento de alguna manera también pues le va quitando posibilidades tanto a Hernando de Soto como a Keiko Fujimori. Creo que es uno de los candidatos que estaría luchando ese segundo lugar, pero que, o sea, siento que sus acciones han dado velocidad a su crecimiento, ¿no? Y que en todo caso están poniendo, si es en el hipotético caso que pasara a segunda vuelta, están poniendo un antivoto muy grande, ¿no? O sea, porque a la vez que crece o ha crecido su intención de voto, también ha crecido la opinión desfavorable, también ha crecido el porcentaje de gente que no votaría nunca por él. Entonces, está de alguna manera teniendo un camino no muy nítido, ¿no? No es el camino de Bolsonaro en Brasil, sino es un camino más complicado, donde estás segmentando mucho, donde hay un sector que lo sigue, pero que es más bien el religioso, ¿no es cierto? O el de extrema derecha conservadora, que lo está tomando, pero creo que hay un espacio distinto que también ocupa, por ejemplo, el Lescano, ¿no? O sea, el Lescano en esta indefinición que para algunos es de izquierda, para otros es populista, para otros es centro, que tiene más bien discursos críticos que le gusta a un sector de la población. Tienes en ese espacio también medio indefinido a Forsyth, ¿no? Que de alguna manera también podría ocupar ese espacio. Él tiene, digamos, el reto de que ha venido bajando o que ha venido cayendo, y parece que se ha estabilizado. Hay que ver si logra recuperar espacio en ese sector que no quiere la polarización izquierda-derecha o que no se siente identificado entre esos dos extremos, ¿no? Bien, bueno, es todavía bastante prematuro, pero gracias por todas estas
todos estos análisis. La pregunta final, gane quien gane, ¿qué gobierno va a resultar de aquí? ¿Cómo hacer o qué falta para que no se repitan estos escenarios de tanta fragmentación? Ya vimos que PPK ganó la primera vuelta del 2016 con 20%, creo que de los más bajos, porque el anterior fue Humala en el 2011 con el 32%, si no me acuerdo mal. Y bueno, tuvimos en este periodo con PPK con tan poco voto en la primera vuelta 4 presidentes, ¿no? Entonces, en un periodo, ¿qué resulta de esto y cómo cambiarlo? Bueno, el anterior proceso, el elemento desestabilizador vino de esa distinta composición ejecutivo-parlamento, ¿no? En el parlamento, o sea, un predominio absoluto de fuerza popular que no correspondía a la cantidad de votos, o sea, al peso real de la agrupación, sino a este factor de división de las curules que tenemos y que sigue manteniéndose vigente. Y ese fue un elemento de inestabilidad. Hoy día creo que el escenario va a ser distinto, es más bien un presidente que va a tener un parlamento atomizado, ¿no? Y allí dependerá mucho, o sea, un presidente con poca capacidad política para manejarse políticamente puede tener muchos problemas frente a un parlamento fragmentado, puede ser tanto sus problemas como si el Parlamento tuviera una sola mayoría, ¿no es cierto?, de oposición, porque hay que trabajar con el Parlamento y eso no se está viendo, no se le está dando la suficiente importancia a conocer la oferta en ese lado, y entonces ese es un peligro. El otro tema está en relación a los equipos. O sea, ¿qué candidato o qué candidatura tiene la cantidad de cuadros suficientes como para manejar el país? En los casos anteriores lo que hemos visto es que no hay capacidad de convocatoria para cuadros, para llamar al Ejecutivo a personal o a personas de amplio conocimiento y de amplio reconocimiento por parte de la población, y los necesitamos en todos los niveles, ¿no? O sea, necesitamos a los mejores dirigiendo todos los ministerios porque todo está un desastre. Entonces, allí tampoco hay mucho espacio para el optimismo, ¿no? Quienes están acompañando a unos y a otros, qué es lo que van a realmente hacer. Hay algunos que creo que no están, algunos sectores de la población que no están evaluando, por ejemplo, a los vicepresidentes, cosa que deberían hacer, habida cuenta de que la historia reciente nos ha demostrado que hay que mirarlos también, ¿no es cierto?, que hay que analizar también si vienen con su serrucho en la mano o si realmente forman parte cohesionada de una propuesta y de un proyecto. Entonces, la verdad es que creo que también, y esta es una sensación, creo que también se traduce en estos bajos niveles de apoyo a los candidatos, la sensación de que esta elección va a pasar y no nos va a dejar algo mucho mejor de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ojalá que nos sorprendan, ojalá que los dos que pasen a la segunda vuelta puedan ofrecer o mostrar competencias que en esta primera etapa no han mostrado, y que cuando lleguen a ejercer el poder, quien quiera que gane, pueda comenzar el proceso de transformación del país, porque creo que sí se hace necesaria esa transformación. Entonces, que hasta ahora no sabemos bien si será posible o cuándo será posible. Bien, muchas gracias, Giovanna, por esta amplia entrevista. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Esperemos tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, a todas quienes han asistido o asisten a esta entrevista, y pueden encontrar todo el contenido de esta entrevista, otras entrevistas en el portal de otramirada.p. Muchas gracias.